Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. Bienvenidos a los amigos, bienvenida a la iglesia en general. Esta mañana ha sido asignado el tema llamado Paz en la tormenta. Para eso vamos a tomar la porción de la escritura que está en el libro de Mateo, capítulo 8, verso 23 al 27. El libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 37. Dentro de lo que el hermano Jaime decía, el reconcilio, yo creo que todos necesitamos reconcilio. A veces hacemos cosas que no queremos hacer, a veces fallamos, a veces cometemos errores, y esta semana me pasó a mí, ¿verdad? Un breve error ahí con el carro, pero yo le pido a Dios que me perdone, ¿verdad? Fue un pequeño mini accidente, ¿verdad? Alguien golpeó el codo de él, ¿verdad? Con mi espejo retrovisor, ¿verdad? Espero que no haya pasado más, pues la verdad que se siente feo, ¿verdad? Que alguien golpee, ¿verdad? El retrovisor, no por el retrovisor, sino por el brazo de la persona. Así que, y el tema ese cae como anillo al dedo, porque quiero tener paz en mi corazón acerca de eso. Dice la palabra de Dios así: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí él se levantó en el mar, una tremenda tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Hablando de Jesús, versículo 25, 8:25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, los hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos, al mar, y se hizo una gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Hay una palabra clave dentro de la predicación en esta mañana, dentro de la enseñanza, dentro del sermón, que es la palabra paz. La palabra paz es una palabra en hebreo, no sé si usted la ha escuchado, ¿verdad? Es la palabra shalom. Por eso que algunas iglesias se llaman shalom, iglesia shalom, o sea, la iglesia de paz. En el griego, la palabra es airene. La palabra, ¿verdad? Irene o Irene, si quiere llamarle así, significa también paz en el griego. Entonces, la palabra shalom, la palabra Irene, tanto en hebreo como en griego, tiene un significado que es el siguiente. La palabra, ¿verdad?, significa seguridad, o sea, estar completamente seguro. También la palabra significa, en ese sentido, descanso, ¿verdad? La palabra paz significa que hay un descanso, hay también un reposo. Eso significa la palabra paz, reposo. También la palabra paz significa calma. Además significa alivio. O sea, todos esos son los significados dentro del griego y el hebreo. Significa tranquilidad, significa también salud, significa una vida plena. O sea, qué bonito es tener una vida plena. O sea, significa estar en paz. Partiendo de esta base, hacemos la siguiente pregunta: ¿Es fácil tener paz y mantenerse tranquilo en medio de la tormenta de la vida? Veámoslo de la siguiente manera. O sea, ¿es fácil tener paz cuando vienen a nosotros diferentes situaciones? Es como cuando de repente en nuestra casa hay una gotera, y de repente, ¿verdad?, dentro de esa gotera empieza a hacerse otra gotera, y después de esa gotera, ¿verdad?, está lloviendo y el agua empieza a meterse hasta por debajo, y la gotera, y empiezan un montón de cosas. La pregunta ¿es fácil estar, ¿verdad?, estable? ¿Es fácil tener una vida tranquila en medio de todo eso? Bueno, punto número 1, hablando de las circunstancias que hacen que haya esa tormenta. Dice que Jesús estaba con sus discípulos en la barca. En el versículo 23 lo menciona. Jesús estaba ahí con hombres que eran hombres de mar. O sea, los hombres que estaban curtidos de andar en el agua. Estamos hablando de los pescadores, en este caso de Pedro, ¿verdad?, y de otros discípulos que eran pescadores. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba con ellos en la barca, navegando. Lo más probable que Jesús estaba en el mar de Galilea. El mar de Galilea, o el mar de Sirene, o el mar de Tiberias,
dice que estaba situada en una cuenca rodeado de montaña, o sea, estaba así como podemos imaginarnos los que han ido al lago de Coatepeque, ¿verdad? Que en el lago de Coatepeque hay montaña. El lago de Galilea había más o menos de esa forma, imagínenselo usted, y estaba expuesto a tormentas repentinas, o sea, por la misma montaña que habían ahí. Y no solamente eran tormentas repentinas, sino que eran tormentas violentas. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad, ¿verdad?, de ir en la carretera, ya sea que vaya en bus o que vaya en carro o incluso caminando, y de repente se viene una tormenta violenta, o sea, que viene arrastrando, ¿verdad? Ya en San Salvador decíamos que trae hasta sapos y micos y que trae todo, ¿verdad?, esa tormenta. Entonces, en el mar de Galilea estaba Jesús en su barca con sus discípulos, y dice que había un aire fresco que se venía del mar Mediterráneo, y que ese bajaba a través de un estrecho, a través de la montaña, y chocaba con el aire caliente y húmedo que se encuentra en el mar de Galilea. O sea, todo esto había una serie se combinaba un montón de cosas para que pudiera hacer esa tormenta, el aire fresco, el aire caliente, y Jesús estaba en esa barca con sus discípulos cuando se vino esa tormenta repentina. Dice la palabra de Dios en el versículo 24, que se levantó en el mar una tempestad. He estado buscando en diferentes versiones de la Biblia esa palabra tempestad. En otras versiones dice que era una tormenta grande, una gran tormenta. O sea, era una tormenta huracanada. Y no solamente era una tormenta huracanada, sino que era una tormenta fuerte y violenta. O sea, nosotros comprendemos cuando llueve, pero cuando viene con huracán y cuando llueve fuerte y cosas violentas, lo que puede producir ahí, en este caso, son desastres. Yo recuerdo en el año 98, cuando este servidor estaba en la ciudad de Tegucigalpa para el huracán Mitch, recuerdo que empezó a llover suavecito. Nosotros estábamos allá en Honduras, el huracán Mitch hizo destrozos, o sea, y de repente el agua iba subiendo en el río Choluteca, iba subiendo poquito a poquito, y de repente nosotros estábamos viendo cómo iba subiendo. Miren, en par de horas las casas estaban inundadas hasta la mitad por el viento huracanado y todo el agua que traía. De repente nosotros fuimos, ¿verdad?, en las noches a rescatar gente que estaba subido en el techo, porque el agua se inundó con ese fuerte huracán repentinamente así, de un cerrar y ¿verdad?, y abrir de ojos. Y recuerdo yo que además de eso, el siguiente día, ¿verdad?, podemos ver los carros de la Toyota nuevos nadando en la ciudad, refrigeradora, había toda clase de cosas, porque este huracán llamado Mitch provocó esto, tormentas repentinas, tormentas violentas. Cuando está hablando Jesús acá, o está Jesús en este escenario de esta tempestad, la Biblia nos da una idea, ¿verdad?, que dice otra versión de la Biblia que iba acompañada de fuertes vientos. O sea, no solo era el agua, no solo era la lluvia, sino que iba acompañada de fuertes vientos. Da miedo la verdad, cuando está lloviendo y viene tremendo viento. Puede botar un árbol, puede botar vallas y peligroso toda esta cosa, y nos puede sacar un rayo. También, ¿verdad?, nos da la idea que había, dice la palabra de Dios en Lucas, tanto que la barca se anegaba, o sea, se estaba hundiendo, en otras palabras. Se llenaba de agua, dice la versión de Dios habla hoy. Y la versión Nueva Internacional, siempre en la misma Biblia, pero nos da otras ideas, dice que comenzaba a inundarse. O sea, no solamente el hecho de que estaba inundándose la barca, sino que habían vientos huracanados. La palabra de Dios en Lucas dice que se anegaba, y no solamente se inundaban, sino que peligraban. Otra versión de la Biblia, Dios habla hoy, dice: corrían peligro de hundirse. O sea, estaban a punto de hundirse. Otra versión dice: amenazaban con hundirse. Corrían peligro, dice otra versión. Gran peligro, dice la versión internacional. O sea, no solamente era un peligro, sino que era un gran peligro, un grave peligro, dice otra traducción. Le voy a hacer un par de preguntas antes de avanzar. ¿Se imagina usted lo que hubiese pasado si la barca se hubiera hundido? O la pregunta es: ¿por qué no se hundió la barca? ¿Quién no permitió que la barca se hundiera? Con todo lo descrito, con todo el escenario que he mencionado, con toda la referencia que he expuesto, esa barca tendría que haber estado debajo del agua.
Tendría que haberse hundido. La pregunta es, ¿por qué no se hundió esa barca? La respuesta es sencilla. Es una pregunta, ¿verdad?, que se contesta sola. Porque ahí estaba ¿quién? Jesús, el capitán. Y no solamente estaba Jesús el capitán, sino que, ¿verdad?, en este caso estaba el que creó el universo, el que creó los cielos, el que creó las estrellas, el que creó el mar, allí mismo en esa situación. O sea, estaba el hombre experto de este mundo que es Jesús. La reflexión para este punto número 1 es: ¿cuál es la tormenta que se ha levantado a nuestro alrededor? Todos nosotros hemos tenido que pasar por alguna tormenta en la vida. La tormenta de la familia. Hay familias que están en situaciones difíciles. Hay familias que tienen diferentes problemas. Hay familias que están pasando situaciones muy difíciles, que peligran, que están a punto de derrumbarse, que están a punto de quebrarse, que están a punto de separarse. Qué triste es cuando una familia se separa. Qué triste es cuando una familia se encuentra en graves problemas. Y uno dice, ¿y esta no era la familia aquella bonita? Aquella familia chulada, que estaban juntos siempre. Y ahora cada quien está por su camino. Hay tormentas en las familias, ¿verdad?, que llegan así, de repente. Está todo tranquilo, pero de repente empiezan los problemas, y esa familia está a punto de hundirse. No solamente llegan tormentas a la familia, gracias a Dios nuestra iglesia es una iglesia, podríamos decir, una iglesia sana. Aquí nadie está compitiendo con alguien, aquí nadie tiene un pensamiento loco, ¿verdad? De decir, vamos a traer esto y vamos a hacer esto, y que el otro diga, no, eso está malo. Yo creo que todos aquí tenemos la misma mente y el mismo parecer. ¿Sí o no? Podemos decir que nuestra iglesia es una iglesia sana, pero hay iglesias que se están quebrando, que se pelean incluso, ¿verdad?, hasta por las cortinas. Gracias a Dios aquí no tenemos cortinas, aquel color. Hay, ¿verdad?, iglesias que se pelean, ¿verdad? Los mismos ministros se están golpeando. Esto ha pasado realmente, no les estoy contando un chiste, ¿verdad? No les estoy contando una anécdota. Esto es verdad, hermanos en Cristo que se han golpeado, que se han ido a los puños. Que es triste eso, hermanos. Es triste que la iglesia del Señor se va a involucrar en todas estas cosas, porque es una tormenta. Cuando estaba la iglesia tranquila, de repente, ¿verdad?, se le metió el chamuco, se le metió Satanás, y otro hermano le agarró contra otro hermano. Le cayó mal el otro, y el otro le cayó mal, y ¿verdad?, y pensar, ¿y qué pues? ¿Y qué pues? Y de repente estaban agarrándose, hermanos. Triste, pero las tormentas de la vida de la iglesia también llegan. También llegan en el ministerio las tormentas. Usted puede ver al hermano Jaime aquí, ¿verdad?, bien sonriente, bien chévere, bien alegre, bien bonito, ¿verdad?, que él se ríe y todo. Pero el hermano sufre muchas veces. El hermano sufre cuando algunos de ustedes no vienen a la iglesia, porque él tiene, ¿verdad?, siente pasión por las almas, y el hermano se entristece. Vean aquellos hermanos que antes estaban activos, ahora están desactivos. En el ministerio sufre, ¿verdad? A veces quizás no tiene para poder pagar el alquiler, pero por pena no nos dice. Tal vez no nos dice, ¿verdad? Y el hermano sufre esas cosas dentro del ministerio y una serie de cosas. Tal vez la hermana Karina se le pone al brinco, ¿verdad?, en algunas cosas ahí, ¿verdad? Y de repente el hermano Jaime, ¿verdad?, humildito él, no haya que hacer. Los hombres sufrimos, ¿verdad?, lo que callamos los hombres. Entonces sufren, ¿verdad?, en el ministerio. Miren, las tormentas de la vida llegan en el empleo. Es difícil no tener empleo. Es difícil, ¿verdad?, no poder llevar comida a la casa. Es difícil, hermanos, cuando nos vemos involucrados dentro, y aún teniendo empleo, muchas veces, o trabajo, muchas veces nos separan de Dios, y esas cosas no tienen que pasar. Esas tormentas del empleo no nos tienen que dejar y alejar de Dios. A veces el negocio nos va mal. Nos metimos a un negocio y nos fue mucho mal de lo que nosotros habíamos pensado.
A veces nosotros llegan los problemas jurídicos. ¿Quién no ha tenido aquí tal vez un problema jurídico de papeles, de leyes? Y uno no hay nada que hacer. Uno se siente abogado, se siente que le va a caer la ley a uno. O a veces llegan también tormentas psicológicas a nuestras vidas. Las mujeres se ven involucradas más en los aspectos psicológicos. Nosotros los hombres somos buenos para psicologiar a las mujeres, ¿verdad? Y las mujeres, ¿verdad?, sufren en este sentido. Y en esas tormentas psicológicas, esos pensamientos negativos, llegan las tormentas personales. Esto es una reflexión, hermano, lo que estamos haciendo. Llegan, ¿verdad?, problemas familiares, circunstancias difíciles, adversas, negativas, desfavorables. Y hay otras cosas que a nosotros nos preocupan, la deuda. Debemos la casa. Si ustedes creen que el carro a veces que uno tiene, ¿verdad?, a veces también de repente puede ser hipotecado por el banco. Es del banco en realidad. O a veces nosotros no tenemos para pagar en la tienda. Y lo que hacemos es ir a otra tienda, ¿verdad?, para que nos fíen. Las tormentas de la vida llegan a todos, a todos. Lo cierto es que mientras Jesús, nuestro capitán, vaya con nosotros en el mismo barco y esté de nuestro lado, la barca no se hundirá. Eso es lo importante. Si estamos aquí hasta el día de hoy, si nosotros hemos logrado salir de esas tormentas, es porque hay alguien que está a la par de nosotros. Y ese es Jesús que está en la misma barca. Isaías 43:2. Isaías 43:2. La palabra de Dios dice: cuando pases por las aguas. Escucha este versículo, subráyalo en la Biblia, es uno de los versículos favoritos míos. Bonito. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. La palabra anegar es hundirse. No te ahogarás, dice Isaías 43:2. Qué bonito ese versículo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, lo repito: cuando pases por las aguas, ¿quién va a estar con nosotros? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás ni te ahogarás. El Señor está con nosotros en medio de la tormenta. Un versículo más de apoyo, Salmo 124. Salmo 124, 1 al 5. Salmo 124, 1 al 5. Dice la palabra de Dios así: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habían tragado entonces. Cuando se encendió el furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de ¿quién dice ahí? En el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. También nosotros tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo estaba en el mar y de repente se levantó un gran viento, y el viento tenía nombre. Euroclidón se llama el viento, cuando estaba Pablo navegando en las aguas del mar. Mientras viajaba para Roma, la nave se hizo pedazo, dice la palabra de Dios, pero ninguno se hundió de todos los que estaban ahí. Todos se salvaron, incluyendo a Pablo. Esto está en Hechos 27, versículo 1 al 44, se los dejo de tarea, porque si leemos los 44 versículos, creo que nos vamos a tardar un poquito. No nos hundiremos si Dios está con nosotros. Dice la palabra de Dios en Corintios, uno de los versículos favoritos míos, que
Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, dice la palabra de Dios. 2 Corintios 4, 8 al 9. Derribados, pero no destruidos. O sea, podemos estar, ¿verdad?, en la calle de la amargura, podemos estar en el suelo, pero Dios el que está con nosotros, Jesús el que está con nosotros, y Él nos va a levantar de todas esas tempestades que vienen a la vida. ¿Cuáles son las actitudes? Punto número 2, que llevan a la vida del ser humano. Dice la palabra de Dios en el versículo 24 que Jesús estaba tranquilo a pesar de la tormenta. Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal, sobre una almohada o cojín que se mantenía por costumbre bajo el asiento del timonel, llamado en la popa. Esto está atrás del barco. ¿Quién es capaz de quedarse dormido en una situación como esta? Yo creo que no hubiera podido dormir, sinceramente. Pero Jesús estaba tranquilo, relajado. O sea, esto significa que Jesús tenía una tremenda paz. Estaba, ¿verdad? La palabra paz significa tranquilo. Jesús estaba tranquilo, calmado. Y dice que Jesús estaba así. La pregunta es, ¿quién es capaz de quedarse dormido en una situación como esta? La pregunta es, ¿qué aprendemos de la actitud de Jesús? ¿Cuál es la enseñanza y la verdad espiritual para nosotros hoy, de acuerdo al tema? Bueno, Jesús estaba en alivio. Jesús estaba en reposo. Jesús estaba en una tremenda calma. Tenía una tremenda seguridad, una tremenda tranquilidad. Sereno. ¿Saben por qué? Porque dependía totalmente del Padre Celestial. Jesús estaba tranquilo, relajado, tenía una paz tremenda, porque Él dependía del Padre Celestial. Él sabía que el barco se estaba hundiendo, es cierto. Pero en medio de ese barco que se estaba inundando, había un Padre Celestial que tenía los puestos ojos en Jesús y en sus discípulos. Y aunque estaba en medio de una fuerte tormenta y corría peligro y la barca se anegaba para hundirse, no abrigaba en él culpa ni miedo que perturbase su reposo. ¿Cuál es la reflexión para este punto? Usted y yo podremos tener problemas. ¿Quién no tiene problemas aquí? Dígame usted, ¿quién no tiene dificultades aquí? ¿Quién no tiene algún problema en ese momento? Ya sea enfermedad, ya sea problemas de deudas, ya sea problemas de empleo, ya sea problemas familiares, ya sea problemas con algún vicio, el cigarro, el alcohol. ¿Quién no tiene algún problema aquí? Yo creo que todos tenemos problemas. ¿Sabe qué? Usted puede tener problemas en su vida. La enfermedad es grande que pueda estar pasando. La tormenta espiritual en su hogar puede ser grande. El ministerio, la familia, como hemos dicho. Pero si hay paz de Dios en nuestras vidas y en nuestro corazón, una paz interna, estaremos seguros, estaremos calmados, estaremos aliviados, estaremos serenos, reposados, porque solo Cristo da, y que podemos experimentar las situaciones externas de una paz interior. Es difícil tener una paz, hermanos, cuando hay diferentes problemas. Así lo experimentó Moisés junto al Mar Rojo. Así lo experimentó Josafat, rey de Judá, cuando estaba a punto de ser atacado, destruido por una gran multitud que venía, ¿verdad?, hacia él. O el mismo salmista David, cuando estaba abrumado por los malos. En todos los salmos de David, nosotros vamos a encontrar en el libro de los salmos que David siempre está huyendo. Lo querían matar, todos lo querían matar. Para todos David era su enemigo y David tenía que salir corriendo. Estaba tocando su arpita, como le dije una vez aquí en la iglesia, aquí un domingo, y de repente el rey Saúl le cayó mal y le tiró la lanza. Tenía que correr el joven David. Todos ellos experimentaron peligro, experimentaron tormenta, pero siempre encontraron una paz. El apóstol Pedro dice que estaba en la cárcel, y al igual que Pedro, se le presentó a Pablo un viento llamado Euroclidón, como ya lo dije, en su viaje marítimo hacia Roma, pero ellos siempre encontraron la paz. Procuren, dice la palabra de Dios en Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4, verso 1, procuren tener tranquilidad. O sea, cuando Pablo está diciéndonos procuren tener tranquilidad,
no significa que no van a tener problemas. No significa que no van a tener dificultades. Que procuren vivir en tranquilidad. La versión de Dios habla hoy dice vivir tranquilos. La versión internacional dice vivir en paz. A pesar de la tormenta que se levante en nuestro alrededor, estemos tranquilos. Debemos tener paz. Aun cuando dormimos, hay que estar tranquilos. Libro de Salmos, capítulo 3, verso 5. Libro de Salmos, capítulo 3, verso 5. Es uno de mis textos favoritos de la hermana Seili también. Ella lo tenía subrayado en una cuestión ahí pegado en la pared. Dice la palabra de Dios. Y cuando David escribe este salmo, no es que no tenía problemas, él estaba viendo. Dice la palabra de Dios 3:5. Yo me acosté, amén, y dormí, ¿y qué más? Y desperté, porque Jehová me sustentaba. Otra vez, puede ser que estemos con muchos problemas, pero debemos tener esa paz que esos hombres tenían. Que nos pueden quitar la casa, nos las pueden quitar, hermanos. Que nos pueden quitar el carro, nos los pueden quitar el banco. Que nos pueden quitar el empleo, nos pueden quitar el empleo. Que nuestra familia se puede deshacer, nuestra familia se puede deshacer. Que la iglesia puede tener problemas, puede tener problemas. Pero en medio de todas esas cosas, debemos estar tranquilos, calmados y vivir en paz. Los discípulos estaban atemorizados. En el versículo 25 y versículo 26 del Evangelio de Mateo capítulo 8. Dice que vinieron a Jesús, se le acercaron para despertarlo. Le expresaron sus inquietudes, diciéndolo: Señor, sálvanos que perecemos. Haz algo porque nos estamos hundiendo, dice la otra versión. Nos vamos a ahogar. Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No te importa que nos estemos hundiendo? ¿Que perezcamos y que nos ahoguemos? Lo increíble es que estos hombres que estaban reclamándole a Jesús, un poco rudo, un poco fuerte, eran hombres de mar, eran pescadores y estaban acostumbrados a todo tipo de tormentas. Pero hoy estaban con un gran miedo. La pregunta es, o el argumento es, qué rudos y duros fueron con el Señor. No permitamos, estimados amigos y estimados hermanos, que la tormenta que se ha levantado nos haga pecar con nuestro Dios. ¿Me comprende? Porque muchas veces en las tormentas nosotros lo que hacemos es culpar a Dios, echarle la culpa a Dios. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasan todas estas cosas a mí? Nunca se ha preguntado usted. Y las personas lo que hacen es pecar contra Dios. Que la tormenta no, ¿verdad?, le haga pecar, ¿verdad?, levantándose contra Dios. La reflexión es: ¿cuáles son los temores que tenemos por causa de la tormenta que se ha levantado alrededor nuestro? ¿Cuál es la tormenta que nos tiene desesperados? ¿Cuál es la tormenta que nos tiene intranquilos? Que no podemos dormir en la noche y nos levantamos como son ratones, ¿verdad?, así para allá, y caminamos en nuestra casa, angustiados, afligidos, inquietos, atemorizados. ¿Será el problema económico? ¿Será el problema físico de la enfermedad? ¿Será el problema familiar o problema jurídico, espiritual, personal? ¿Será la hipoteca de su casa? ¿La soledad? A veces las personas se sienten solas. Increíble que se sientan solas, teniendo una iglesia que les ama. Increíble que se sientan solas teniendo un padre y teniendo una madre. Increíble que se sientan solos teniendo una hermana, teniendo un abuelo. Hay personas que casi lo estamos perdiendo todo, en este caso, ¿verdad? No todo, pero este servidor ya, como les decía, perdió a su mamá ahorita joven, perdió a su papá, ni lo conocí cuando... Y hay personas que todavía se sienten solas, increíbles.
Otras personas están acomplejadas, alguna situación difícil y negativa y adversa. Lo cierto es que Jesucristo, nuestro capitán, está con nosotros, lo tenemos a nuestro lado, va en el mismo barco, está al frente del timón. Aleluya por eso, gloria a Dios por eso, alabado sea Dios. Porque Dios siempre ha estado a mi lado, siempre ha estado en mi misma barca. Los discípulos dicen que habían perdido la fe. Jesús mismo se dio cuenta de esta situación al preguntarle: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? ¿No tienen confianza en mí? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde dejaron la fe? Cuando perdemos la fe o no tenemos fe, fácilmente nos desesperamos. Por eso es que muchas personas se desesperan. Por eso muchas personas se preocupan. Por eso personas viven intranquilas, angustiados, afligidos. ¿Saben por qué? Porque no tienen fe. Independientemente de la tormenta que nos haya levantado, se haya levantado a nuestro alrededor, de la familia, de la iglesia, en el hogar, el matrimonio, el ministerio, el empleo, en el negocio, mi consejo es: no perdamos la fe. Al contrario, debemos estar seguros, convencidos, confiados de nuestro capitán, que Él se va a levantar para reprender y dar una orden a la tormenta, y será una gran bonanza. Entonces nosotros nos vamos a maravillar igual que los discípulos. Jesucristo reprendió la tormenta, le dio una orden que cesara, y dice que después vino una gran bonanza. La reflexión es: ¿cuál es la tormenta que ha hecho que perdamos la fe y la confianza y seguridad? Para ir cerrando, dice que hubo la intervención divina. Jesús reprochó a la incredulidad y la falta de fe. Marcos y Lucas nos hablan de esta actitud. Lucas más adelante también tuvo que reclamarle, ¿verdad?, y reprocharle este mismo comportamiento, según la versión de Lucas, de los discípulos. Dice que se levantó. Igualmente el evangelista de Marcos y Lucas también registraron esta acción de Jesús. Cuando el Señor nuestro Dios se levanta, algo tiene que pasar y suceder. Yo creo que Jesús se está levantando en Candelaria de la Frontera y algo está sucediendo. Gloria a Dios por eso. Porque habíamos tenido, ¿verdad?, membresías y pocos miembros, y hoy casi las sillas están llenas. O sea, Jesús se está levantando en este lugar. ¿Y sabe por qué? Porque hay tormentas en la vida del ser humano. Y cuando Jesús se levanta, algo va a pasar y va a suceder. Dice que Jesús reprendió al mar. Qué facilidad y eficacia, con qué eficacia lo hizo. La palabra reprender en el griego significa reconvenir, prohibir, mandar. Sobre todo eso significa dar una orden. ¿Cuál fue la orden que dio el maestro a la tormenta? Calla, enmudece, silencio, quédate quieto, cálmate, sosiégate. Y el mar dice que se quedó quieto. Yo quiero que Jesús se siga levantando en la iglesia de Candelaria. Quiero que reprenda toda tormenta que haya en este lugar, que cada uno de nosotros podamos tener fe. Dice que después de todo eso se hizo una gran bonanza. La palabra bonanza en el griego significa calma, completamente tranquilo, quedarse en gran calma, volver a la normalidad. Y esto es la soberanía de Jesús sobre la naturaleza. Los temores se acaban y viene una calma maravillosa. Para ir cerrando, dice que los discípulos se maravillaron, se asombraron, no lo podían creer. Y esa reacción de los discípulos también lo confirma Lucas. Dice que ellos ya habían visto cómo Jesús había sanado a un leproso, al siervo del centurión, a la suegra de Pedro. Y ahora por primera vez ellos están viendo un milagro de esta magnitud, de poder callar a una tormenta. El fin del discurso es este, estimados amigos y hermanos. En un lugar se realizó un concurso donde todos los participantes, los concursantes, habían de representar la palabra paz en un cuadro de pintura. El primero pintó un cementerio con varias cruces, con un letrero que decía: descansa en paz. Está buena la idea. El segundo pintó a una madre dándole pecho a un niño con un nombre que decía: infancia en paz. El tercero
pintó unos árboles verdes, frutales, con un título que decía Naturaleza en paz. Por último, alguien plasmó en un cuadro un barco inclinándose hacia un lado a punto de hundirse, y unos muñequitos que representaban a las personas corriendo de un lado a otro, tirándose al mar, gritando, llorando, desesperados, pidiendo auxilio. Y en la parte alta del barco estaba uno de ellos tranquilo, adorando y glorificando al Creador, y una lápida que decía: la paz que solo Cristo puede dar. Y que es cierto, hermanos, cuando hay paz de Dios en el corazón estaremos tranquilos, alabándolo, exaltándolo con gozo a pesar de todo. Por eso lo felicito a usted, porque yo sé que aquí todos tenemos problemas y todos tenemos tormentas, pero aunque nuestro barco se esté hundiendo, usted está aquí inclinado, no físicamente, pero está aquí inclinado espiritualmente, adorando y glorificando al Señor. Gloria a Dios por eso. Hay un canto que dice: cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes, dice, pena y tristeza, y el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces dice: yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, y el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Que el Señor nos dé la paz que necesitamos a nosotros en medio de las tormentas. Ánimo para ustedes, fuerza y bendiciones totales.